Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gobernador Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Secretario, compañeros de Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, compañeros del estado de Sinaloa que mucho han trabajado en todo este proyecto. Por supuesto, Cédric Iván Escalante, un saludo muy especial. Un país que no apuesta por su campo está destinado a depender del extranjero para su seguridad alimentaria y desarrollo. El Gobierno de México trabaja en esta administración para incrementar la superficie bajo riego, reconociendo que el aprovechamiento racional del agua en el campo es esencial para garantizar nuestra autosuficiencia y prosperidad. Con la construcción de obras hidráulicas en diferentes puntos del país, entregaremos buenas cuentas a los mexicanos. La presa Santa María es una obra que se priorizó bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque marcará un cambio positivo para los productores de Sinaloa, un estado con una larga tradición agrícola. Sinaloa es el primer productor a nivel nacional de chile verde, como lo mencionaba el gobernador, tomate rojo, tomate verde, garbanzo y ajonjolí, maíz también, lo que lo coloca entre los primeros lugares en la generación del Producto Interno Bruto Agrícola, con más de 70,000 millones de pesos anuales, dato de 2022. Para esta producción agrícola, el estado de Sinaloa cuenta con 12 grandes presas ubicadas en la zona centro y norte de la entidad, las cuales en conjunto pueden almacenar 16,163 millones de metros cúbicos de agua, permitiendo suministrar agua no nada más para riego, sino para consumo humano y generación de energía eléctrica. En contraste, la zona sur del estado ha visto limitado su desarrollo por carecer de infraestructura de captación y distribución de aguas para riego. La presa Santa María fue concebida por administraciones anteriores sin haber consultado a las comunidades locales, por lo que los conflictos sociales tuvieron que ser resueltos por esta administración y se logró continuar con su construcción. El gobierno del estado de Sinaloa aportó mucho esfuerzo y mucho trabajo para tener este diálogo con los comuneros o agricultores de la zona. En el actual gobierno federal, el diálogo ha sido la vía fundamental para resolver los conflictos. Con esa visión y de la mano del gobierno de Sinaloa, retomamos el proyecto escuchando las preocupaciones de la gente y abriendo el paso a un diálogo abierto y constructivo. Conciliamos con los comuneros de Santa María la atención de sus demandas, lo que permitió hacer posible esta obra, que podrá suministrar agua para el riego de 24,250 hectáreas en beneficio de 2,551 productores. Desde el inicio de esta administración, el presidente nos comprometió a concluir esta obra en diciembre de 2023. Hoy, con satisfacción, damos cumplimiento pleno a esa promesa. Su culminación, en conjunto el envase de Picachos y su zona de riego, transformarán la realidad del sur del estado y contribuirán al objetivo del presidente López Obrador de incrementar sustancialmente la superficie de riego y aumentar la producción de granos y hortalizas. Su construcción representó un gran reto por muchos factores físicos y respondió satisfactoriamente ante este desafío. Esta presa, cuyo proceso constructivo ha sido liderado por el ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri, representa mucho más que una estructura. Será un verdadero catalizador para el desarrollo, la seguridad alimentaria del país y la economía de la región. Además de su impacto en la agricultura, la presa Santa María abrirá nuevas oportunidades de desarrollo, dado que fue diseñada para que una vez que cuente con las instalaciones necesarias pueda generar 30 megavatios de energía eléctrica limpia. También estará en condiciones de abastecer de agua para consumo humano a aproximadamente 430,000 habitantes de los municipios de El Rosario y Escuinapa. Reconozco el papel del Consorcio Ingenieros Civiles Asociados, que asumió el gran reto de llevar a buen término esta construcción con mano de obra mexicana, que da mucha muestra de las capacidades que tiene nuestro país para abrirse paso en un mundo en permanente evolución.
Quiero concluir expresando mi reconocimiento a la visión del presidente López Obrador, quien ha demostrado un compromiso genuino con el campo. Santa María es un gran logro de infraestructura hidráulica que reafirma el compromiso del Gobierno de México con el bienestar de la gente y la seguridad alimentaria de la nación. Valió la pena este gran esfuerzo. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video Inauguración Presa Santa María. La presa Santa María se encuentra sobre el cauce del río Baluarte, en el municipio de El Rosario, Sinaloa. El potencial hídrico del subsistema Baluarte-Presidio ha sido estudiado detalladamente como parte integral del Plan Hidráulico Interconectado del Noroeste, el cual determinó que la presa Santa María contaba con la factibilidad técnica, económica y ambiental para su ejecución. La construcción de la presa Santa María inició en el 2015, sin embargo, sus trabajos fueron interrumpidos constantemente hasta quedar suspendida por completo. Debido a la utilidad social, económica y ambiental que aportaría a la región, el Gobierno de México retomó esta obra inconclusa y procedió a la solución de las dificultades que impedían que se terminara, reanudando su construcción en diciembre de 2020. La obra tiene 4 objetivos fundamentales. Primero, suministrar agua para el riego de 24.250 hectáreas, en beneficio de más de 2.500 productores. Segundo, permitir el abastecimiento de agua potable para casi 430.000 habitantes de los municipios de El Rosario y Escuinapa. Tercero, proteger a ambos municipios de inundaciones. Cuarto, generar energía eléctrica. Asimismo, su construcción considera 3 tipos de obras de desvío, integradas por 3 túneles con las siguientes longitudes. El túnel 1 de 705 metros, el túnel 2 de 781 metros y el túnel 3 de 856 metros. 2 de estos túneles son para la obra de desvío y uno para el equipamiento electromecánico, así como la ataguía aguas arriba con una altura de 46 metros y una ataguía aguas abajo con una altura de 9 metros. De contención, compuestas por una cortina de 123 metros de altura y 782 metros de largo, así como por diques de contención. Y las obras de excedencia, comprendidas por 2 vertedores de cresta libre con longitudes de 484 y 477 metros y una capacidad de desfogue de 16.795 metros cúbicos por segundo de ambos. El equipamiento electromecánico del túnel 3 está integrado por 2 sistemas de tubería. El primero para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, el segundo para la obra de toma de 300 metros de longitud. Asimismo, se cuenta con 5 válvulas para la operación y manejo del agua tanto de la obra de toma como del desagüe de fondo. Las técnicas constructivas del proyecto incluyeron el estudio de modelos geológicos del sitio de construcción, así como el banco de roca y del muro de carga del vertedor 1. También se realizaron pedraplenes de prueba que permitieron ratificar las proyecciones calculadas de materiales y contenido de humedad para lograr el grado de compactación de los materiales. Adicional a lo anterior, la cortina de la presa está instrumentada con sensores que permiten monitorear asentamientos de los materiales verificando que se encuentren dentro de los parámetros permitidos. Durante su construcción, se realizaron acciones de protección al ambiente, considerando el rescate de flora y fauna, habilitación de viveros, reforestación y manejo de desechos sólidos, entre otras. Con esta obra se generaron alrededor de 4.478 empleos durante su etapa de construcción, apoyando el desarrollo regional de la zona. La conclusión de esta presa refrenda el compromiso del Gobierno de México de impulsar el desarrollo agrícola en el país y de elevar la productividad del campo en la región sur de Sinaloa, con una visión integral y de inclusión social. Gobierno de México. Recibimos con las palabras del director general del proyecto Baluarte Presidio Presa Santa María, ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri. Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes. Saludo al presidium que nos acompaña el día de hoy, medios de comunicación, compañeros que nos han apoyado a lo largo de esta gran aventura. Se dice que la mejor prueba es la capacidad de la acción, y es esta la que certifica y valida la existencia de la voluntad. Y aquí es donde me gustaría resaltar la voluntad del señor presidente López Obrador
de apoyar el desarrollo del sur de Sinaloa. Esa voluntad que se tradujo en una política de gobierno que además nos instruyó, que es la de concluir obras en proceso, ya sea abandonadas o suspendidas, que fueran de utilidad para la sociedad. Y esta Santa María es un claro ejemplo de la aplicación de esa política de gobierno. Destaco que la complejidad de la construcción de una presa hizo necesaria la participación de muchas disciplinas de la ingeniería: planeación, programación, sistemas, geología, geotecnia, hidráulica, ambiental, etcétera, etcétera. Pero en todo momento trabajamos coordinadamente, dependencias, empresa, supervisión, como un solo equipo. Y cuando fue necesario, tomamos las acciones que fuese necesario tomar, aplicando la ingeniería de campo. O sea, aquí tomamos decisiones en algunos momentos que así fue necesario. Yo les reconozco a todos las y los ingenieros que nos han apoyado, porque no fue fácil lo que estamos viendo aquí en la espalda de ustedes y al frente de nosotros. Son 9 millones de metros cúbicos. Esto equivale a 9 templos mayores de la zona arqueológica de Teotihuacán. Y esos se construyeron y se levantaron en 26 meses. O sea que es un tiempo verdaderamente récord, con la calidad necesaria, con todos los controles de calidad que fueron necesarios para la construcción de las mismas. Por otra parte, destaco que aquí se aplicó una estricta disciplina financiera, lo que nos ha permitido mantenernos en el ámbito del costo que se había estimado originalmente, con los ajustes correspondientes, pero que se había contemplado originalmente en la cartera de proyectos de esta gran obra. Nosotros recibimos esta obra con un 23% de avance y hoy la estamos entregando. Consideramos que es un reto, que ha sido un reto prácticamente ya superado, que es un reto donde nos quitó varias noches de sueño, pero que la satisfacción que nos brinda de estar participando en obras como esta se nos queda, y esa satisfacción se nos queda como ingenieros civiles, en el caso de algunos de nosotros, pero en general de todos los profesionistas, técnicos, administrativos y obreros que han participado en esta gran obra. Solamente con su apoyo se ha podido lograr la conclusión como la estamos viendo el día de hoy. Destaco que hasta este momento no se ha tenido ninguna observación relevante de parte de los distintos órganos fiscalizadores, y que para nosotros el apoyo del gobierno del Estado, que en todo momento estuvo a nuestro lado, en especial para atender los problemas de carácter social, como mencionaba el gobernador, ya el nuevo pueblo Santa María está allá y está muy decente, muy adecuado, y además de la construcción de un camino que convenimos con el gobierno del Estado hacia Las Negras y que también nos permitió el integrar esto una vez que ya el embalse se cumpla. Ratificamos, señor presidente, nuestro compromiso de participación y nuestra satisfacción, y en especial y personalmente el agradecimiento de que me haya permitido participar en un proyecto prioritario de esta envergadura. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Buenas tardes. Solicitamos de manera respetuosa al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al director general del proyecto Baluarte Presidio, Presa Santa María, ingeniero Cedric Iván Escalante Sauri, llevar a cabo la obturación de compuertas del túnel de desvío número 3. Señor presidente, señores asistentes,
Este botón que presionará en este momento el señor presidente López Obrador es la señal para que el último obturador que se aprecia ahí, que está pendiendo de la grúa sobre el portal del túnel 1, empiece a descender, como ya se está viendo que está descendiendo en unos rieles que tiene preparados, y con eso se concluye la obturación de los 3 túneles. Ya habíamos obturado el túnel 3, en días recientes se obturó el túnel 2, y con la bajada y el descenso del último obturador del túnel 1, ya damos por concluido y obturado totalmente los 3 túneles. Ya lo que sigue son algunos trabajos de taponamiento y demás, pero en este momento ya consideramos que da inicio al embalse de la presa, que permitirá almacenar y a nosotros nos permitirá administrar al futuro alrededor de 980 millones de metros cúbicos de agua. ¿Sí es usted tan amable? En lo que sigue bajando el obturador del túnel 1, hay que mencionar que el portal, cada uno de los portales tiene 16 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 5 pisos. Ya la taguía aguas arriba, que es la que tienen ustedes a sus espaldas o de frente, es una altura de 46 metros. Y ya la cortina pues tiene 123 metros y demás. Lo que se aprecia, que es una de las partes más sensibles y más importantes de esta presa, es la estructura que está colocada sobre el portal del túnel 3, que es la obra de toma. Esta obra es de las más importantes porque una vez que embalse el agua, por ahí estará descendiendo y canalizándose hacia las tuberías, tanto para conectarlas en una interfase con lo que es la casa de máquinas de la hidroeléctrica, como para el desagüe de fondo, que a veces es necesario para retirar o bajar los niveles que se tengan en la propia presa. Sigue bajando el obturador. Listo, señor presidente. Cargo del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, el director el director general del proyecto Baluarte Presidio Presa Santa María, Cedric Iván Escalante Sami. Invitamos al presidio tomar asiento.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Sinaloa, técnicos, directivos del gobierno del Estado, del gobierno federal, ciudadano gobernador Rubén Rocha, me da muchísimo gusto participar en la inauguración de esta presa de Santa María. Agradecer a todos, primero a los pobladores de estas tierras, del poblado de Santa María, y a otros pobladores de esta región, porque se llegó con ellos a un acuerdo y esto nos permite construir esta obra en beneficio de ellos, pero también en beneficio de más gente y en beneficio de Sinaloa y de la nación. Agradecer mucho también a quienes participaron en la construcción de esta obra. No olvidar nunca, jamás, a los trabajadores de la construcción, porque ese es un tesoro que tenemos los mexicanos. No hay trabajadores de la construcción tan responsables como los mexicanos en el mundo. Eso debe de quedar de manifiesto. Cuando en Estados Unidos buscan trabajadores, siempre escogen a los mexicanos para las obras. Agradecer a los técnicos, maestros de obra, a los ingenieros civiles, a los mecánicos, a los ingenieros de hidráulica, a todos por su apoyo. Y como aquí se ha dicho, esta obra va a ayudar mucho al sur de Sinaloa, a los productores, pero también a los municipios del sur de este estado, porque van a tener garantizada el agua para su consumo. También esta presa, además de regar las tierras y de abastecer de agua para consumo humano, va a generar energía eléctrica. Y estamos hablando de energía limpia y de bajo costo. Anteriormente, por eso se apostaba mucho a la construcción de las presas, por ese efecto multiplicador, cómo se beneficia a la gente, al productor, y además se genera energía eléctrica. Me da mucho orgullo el que se haya logrado terminar esta presa. La ofrecimos en campaña, en el Rosario. Dijimos, si ganamos, se va a terminar la presa.
luego refrendé ese compromiso al principio del gobierno y estaban escépticos, muchos, con razón, porque se había quedado tirada la construcción, como muchas otras en todo el país, y pensaron que no íbamos a cumplir. Además, me acuerdo que se hablaba de 10,000 millones, y parecía que era bastante, y sí, es una cantidad considerable la inversión, que no el gasto, para distinguir. Pero afortunadamente tuvimos presupuesto público, inversión pública. No se hacen estas obras con deuda. Nos ha alcanzado el presupuesto. Tenemos ingresos suficientes. No es para presumir, pero siempre se han cumplido las metas de ingresos. Se ha consolidado la hacienda pública sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, solo administrando con eficiencia, sin corrupción y sin privilegios fiscales, porque antes los de mero arriba, los machuchones del sector empresarial o financiero, no pagaban impuestos. Y si pagaban se les devolvía. Se les condonaban los impuestos. Una gran injusticia, porque nos tenían además engañados de que no había presupuesto porque no pagaban impuestos los del sector informal de la economía, los ambulantes, los que se buscan la vida como pueden para llevar algo a su familia, como si ese fuese el problema principal. Ese era el discurso mentiroso, cuando en realidad lo que sucedía es que los de la cúpula del poder económico no pagaban. ¿Qué hicimos? Se reformó la Constitución, el artículo 28, y se canceló la condonación de impuestos. Y ahora todos pagan. Y con eso tenemos una hacienda pública fuerte. Y no crean que lo vieron mal. Algunos que estaban mal acostumbrados se molestaron, pero ya la mayoría entendió que son otros tiempos, son otras circunstancias. Y aquí les puedo decir que vendió acciones Televisa y pagó impuestos. Los Oxxos pagaron más de 10,000 millones de pesos de impuestos. Walmart, más de 10,000 millones de impuestos. Y así todos. Les tengo que agradecer, aunque es una responsabilidad que tenemos todos de pagar impuestos, pero es una buena actitud
de parte de los grandes contribuyentes. Y también evitamos que se dieran fugas, como el robo de combustible, el famoso huachicol. Hasta el día de hoy nos hemos ahorrado, por combatir el huachicol, 300,000 millones de pesos. ¿Cuánto es que les dije que costó esta obra? Alrededor de 10,000 millones. Y solo por no permitir el huachicol, 300,000 millones de pesos. Por eso yo insistía mucho y estoy convencido de que si no hay corrupción, el dinero del presupuesto alcanza, rinde. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, que ya es bastante, sino también porque se evita el que se fugue el dinero que es de todos en beneficio de una minoría que ni siquiera lo deja en el país, se lo llevan, o como no les costó hacerlo, lo derrochan, lo tiran. Entonces, por eso, cuando me preguntaban sobre cuál iba a ser el plan para transformar a México y que yo lo dijera, aunque no hablo de corrido, rápido y en lo que duraba parado en un solo pie, decía yo, acabar con la corrupción. Ese es el plan y por eso se pueden hacer estas obras y más. Así se hizo el Tren Maya y así se van a seguir haciendo otras obras. Y esto también nos da prestigio en el concierto de las naciones. Por eso México ahora tiene una buena fama. Siempre en nuestro país, hasta en los momentos de más corrupción, cuenta con fama y con admiración de extranjeros, pero ahora mucho más. Por eso está llegando cada vez más inversión extranjera. Tenemos récord en inversión extranjera. Ya somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos. También quiero aprovechar porque ha sido muy importante, sobre todo lo fue en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando se nos cayó la economía, se sufrió mucho, se padeció, sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Nuestros paisanos migrantes no han dejado de enviar apoyos a sus familiares en México. Por eso somos una potencia, la más importante del mundo en lo cultural. No hay otro país, lo digo con todo respeto, porque imagínense si se tratara de otros pueblos, sin las culturas, sin las costumbres, sin las tradiciones que tenemos nosotros, los mexicanos. Se van a buscarse la vida a otro país y puede que se olviden de sus familias y de sus pueblos. Y acá no sucede así. Me dijo un migrante, no olvide, presidente, que nos salimos de México, pero México no se ha salido de nosotros. Y ellos, mes con mes, están enviando apoyos a sus familiares. Este año, récord
vamos a llegar a 63,000 millones de dólares en remesas. Y ustedes saben que esos apoyos llegan abajo a 10 millones de familias, de los pueblos de todo el país hasta de los más apartados. Es más, es ahí donde se mantienen básicamente con las remesas y ahora con los programas de bienestar del gobierno de la transformación. Entonces, agradecerle mucho a nuestros paisanos migrantes y pues celebrar que se haya terminado esta obra. Falta concluir todos los módulos de riego, eso lo tenemos que tener terminado el año próximo para poder regar las 24,000 hectáreas, como también el año próximo, antes de que yo concluya mi mandato, tenemos que tener todo el sistema de riego de la presa Picacho. Ya el acueducto a Concordia ya está terminado, ya lo vamos a inaugurar entrando el año y vamos a terminar otros trabajos que tenemos, otras obras. Ustedes saben que es mi amigo, compañero, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Nos conocimos hace como 30 años, cuando estábamos iniciando en la lucha por la transformación. Yo creo que 20, no, menos, dije 30, ¿o qué dije? Dije 30, sí, como 20, ¿no? 98. ¿Cuánto es? Como 25, bueno, 25 años. Yo era candidato a gobernador, yo era dirigente de un partido que ya no lo puedo mencionar porque me pueden ahora cepillar, ya no puedo hablar de eso. Pero estuvimos aquí en Sinaloa hace 25 años y él ya había estado participando antes también. Por eso nosotros no podemos fallarle al pueblo, porque venimos de la lucha, de abajo. Imagínense, después de tanta fatiga de enfrentar al régimen con todo su autoritarismo, para llegar a hacer lo mismo, ¿qué caso tiene? No, nosotros tenemos que transformar. Por eso hablamos de un cambio verdadero. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la lucha del poder por el poder, la lucha por el cargo. Es la lucha para hacer realidad los sueños, los ideales de transformación, pensando siempre, en todo momento, en el pueblo. No levitar, no desprendernos de la tierra, del piso, y no divorciarnos nunca del pueblo. Venimos del pueblo, tenemos que servirle al pueblo. Y eso es la verdadera democracia, la auténtica democracia. Lo demás no es democracia. Cuando un gobierno está al servicio de una minoría, pues es una oligarquía. Es decir, es el gobierno de
una minoría de los potentados. La democracia, de acuerdo a la definición aristotélica, es el gobierno del pueblo. Demos significa pueblo, kratos significa poder. La democracia es el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Antes usaban la democracia nada más como fachada, pero el pueblo no estaba convidado a nada, y menos a que se beneficiara con el presupuesto, que es su dinero. Se concentraba todo en beneficio de una minoría, de una oligarquía, que eran los que hacían su agosto. Ahora no. Ahora lo que se tiene se distribuye con justicia. Y esto nos ha ayudado mucho, porque Rubén mencionó que por primera vez en mucho tiempo se redujo la pobreza. Me siento muy orgulloso por eso. Y se redujo la desigualdad. Un dato: en 2010, cuando gobernaba un usurpador, la diferencia entre el que ganaba más y el que ganaba menos era de 35 veces la diferencia. Y ahora la diferencia es 15 veces, 20 veces menos. Es decir, hay ahora menos desigualdad. Y ya entendieron muchos lo que significaba el lema de que por el bien de todos, primero los pobres. Luego les decía yo, arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Ya lo entendieron, porque ¿qué creen? Ahora les está yendo también muy bien a los de arriba, a todos. Dicen allá, por mi tierra, hay un dicho choco jarocho, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Ahora las empresas, los bancos, tienen utilidades récord en México, en este gobierno. O sea, le va bien al pobre, le va bien al que invierte, al empresario, a todos. Y se puede, si buscamos que haya justicia, una buena distribución del ingreso, una buena distribución de la riqueza. Por eso también lo de los aumentos a los salarios. ¿Saben cómo engañaban? De que si aumentaba el salario, iba a aumentar la inflación. Entonces por eso no aumentaba el salario. Y 36 años sin aumentar los salarios en términos reales. A veces el aumento del salario se quedaba abajo del incremento inflacionario. ¿Qué sucedió? México llegó a ser uno de los países con menos salarios en el mundo. Ahora es distinto. Ahora
Cuando llegamos, el salario mínimo era 2.600. Al mes. A partir del día primero van a ser 7.200, más del doble. Y en la frontera, 11.500. Pero ese es el mínimo. El promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son 22 millones, que también eso es récord, 22.400.000 empleos formales, promedio 16.000 pesos mensuales, promedio. ¿Y dónde está el aumento de la inflación? Puros mitos, mentiras que usaban para mantener una política antipopular y entreguista. Por eso tenemos que seguir con la misma política económica, pensando siempre en que se puede lograr la modernidad del progreso con justicia, modernidad forjada desde abajo y para todos. Estas grandes obras. Ahora, por eso también México, ya no voy a seguir hablando porque soy puro presumir y les molesta mucho a los adversarios. México es de los países del mundo con menos desempleo, de los 3 países con menos desempleo en el mundo. Buenos salarios y trabajo. Hay obreros de la construcción, claro, un fierrero, un soldador, que pueden ganar, están ganando 60, 80 mil pesos al mes. Eso nunca se había visto. Y vamos a continuar adelante. Además, empresas como ICA, que son muy profesionales, con la directiva, la directora que tienen, ejecutiva, Guadalupe Phillips, que es de primera, los trabajadores, los técnicos. Es un renacimiento de esta empresa que me da muchísimo gusto, porque tiene una trayectoria importantísima. No solo hacía importantes obras, grandes obras en México, sino hasta en el extranjero. Pero se fue deteriorando y ahora está en una etapa nueva. La construcción de esta presa, la construcción de un tramo en el Tren Maya y otras obras. Y qué bueno, porque son empresas de México que benefician a nuestro país. Yo muchísimo gusto, ya hoy en la mañana hablé de lo que le pedí al ingeniero Cedri, que era subsecretario de Comunicaciones, de Obras Públicas, y me fue a presentar su renuncia por algunas diferencias. Y le dije, no se vaya, ingeniero, le tengo un encargo, porque son mejores los encargos a veces que los cargos. A mí me parece mejor a veces el territorio que el escritorio, estar en la obra. Hace poco un ingeniero especialista en trenes de España le dijo al encargado de un tramo de la empresa Carso del Tren Maya
que ya habían terminado, pero que ya no lo volviera a invitar a ninguna obra donde el presidente supervisara cada 15 días. Entonces, le dije al ingeniero Cedri, no es cargo, es encargo. Ayúdeme, vamos a terminar la presa. Y un profesional de la ingeniería. Y gracias a él estamos aquí en esta inauguración. Gracias a muchos trabajadores, pero a la dirección del ingeniero Cedri, al que yo le aplaudo. Y vamos hacia adelante también a los trabajadores electricistas. Ahí les va a quedar su tarea para que terminemos la hidroeléctrica y estemos produciendo energía del agua de esta presa. Vamos a estar también, ojalá y antes de terminar estemos ya inaugurando. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.